19 de junio del 2024, esto es la entrevista y bueno, pues estamos festejando con mi querido Rafa Tavera, que ya se encuentra aquí en Avenida Cuauhtémoc número 19 en el Salón Las Tertulias, entrada libre, más de 50 reconocimientos se entregarán en esta tarde-noche, así que acompañemos a mi querido Rafa Tavera, celebrando en dos distintas producciones, una 10 años de aniversario y en la otra su 5º aniversario. Y bueno, pues mi querido Abraham Morales, cantante de ranchero, entre otros. Lo que pasa es que nos hemos diversificado bastante. Cantante que se diversifica y que hoy también tendrá reconocimiento, mi querido Abraham. Es un agradecimiento eterno a Producciones Montecristo, sí, a mi querido viajero, y son muchos años, pero muy contento y sobre todo la oportunidad siempre de presentar material nuevo, que es algo pues para nosotros como intérpretes muy necesario, ¿no? Y que se abran estos espacios y que se den esta oportunidad, pues es algo muy bonito para nosotros. Y para nosotros, pues siempre el agradecimiento que los artistas nos acompañan. Durante esta tarde vamos a tener algunas entrevistas de algunos de los nominados que estarán aquí en el Salón de las Tertulias con mi querido Rafa Tavera. En cuanto terminemos por allá estaremos también con ustedes. ¿Cómo inicias tu carrera? Bien curioso, yo siempre quise cantar, pero no empecé cantando. Yo empecé como investigador musical contemporáneo de la mano de Antonio Carrizosa, que fue un periodista de noticias musicales. Así es. Un día a los 16 me lo encontré en una Gandhi en el centro, yo no sabía quién era, y me dijo, estoy haciendo un libro, pues empezamos a platicar, ¿no me quieres ayudar? Le dije que sí, y me mandó a la Hemeroteca Nacional, ahí investigaba, y me enseñó cómo escribir una crónica, un resumen, hacemos mucha estadística, críticas de discos, todo esto. Entonces fue mi primer bagaje importante. A los 17 entré a trabajar con Enrique Guzmán en producción, posteriormente La Caravana del Rock and Roll iban en producción, luego con Jaime Almeida como investigador musical también, y realmente yo quería cantar, pero se abrieron otras puertas. Al final del día no me arrepiento porque ha sido algo maravilloso y he tenido a los maestros más impresionantes que he podido tener, pero como cantante ya empecé más o menos a los 22 años, más o menos. Pues tienes un gran futuro, y yo creo que de todo esto que aprendiste, que finalmente tu sueño pues es estar cantando, habrá mucho que hacer, ¿no? Porque las crónicas yo creo que es algo que todos requerimos y necesitamos para no olvidar nuestras raíces. Así es. Y vivir un presente de acuerdo a lo que corresponde y dejar un legado para las generaciones. Mira, en mi caso me ha ayudado muchísimo el conocer todas estas historias detrás de los grandes artistas o de los movimientos musicales, porque si bien me gustaba cantar, definí mi línea cuando conocí a la figura de Vivi Hernández como showman, y dije, yo quiero hacer eso. Entonces fue empezar a diversificarme en géneros como la balada, el bolero, el tango, el ranchero, y después de eso, que seguía, pues cantar en otros idiomas, tomar canciones de Sanremo en italiano, o de Eurovisión en francés, o tomar los temas del folclore sudamericano también. Entonces es una inmensa gama de posibilidades y me encanta. Y todo el bagaje aprendido también me ha servido mucho porque ahora, como dueño de mi propio sello musical, pues tengo la apertura y la facilidad de grabar cuando quiero, como quiero. Hay muchas preguntas que espero que no se me olviden, pero ¿podrías complacernos con un solito? ¿Qué te gusta? No, el que tú digas. Adelante. A ver, vamos con... Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. ¿Y en otro idioma? Da una lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti mesi ora so cosa sono per te. Muy bien, mi querido Abraham. ¿Cómo es que diversificaste en los idiomas? Me gusta mucho Elvis Presley, muchísimo. Elvis es una de las influencias más... Y luego con el maestro Almeida. Sí, era... Caray. El del rock and roll, o sea, realmente yo empecé como rock and rollero.
Y Elvis Presley pues, es parte. Si bien yo en realidad crecí con los rock and rolleros mexicanos, Sí. Presley es el rey, ¿no? Entonces empecé a cantar canciones de él. Y de repente la gente cuando cantaba baladas decía, oye, es que has oído a Engelbert Humperdinck, has oído a Tom Jones, y entonces empiezas a darles la oportunidad de oírlo, y evidentemente te va a gustar la música de ellos. Y de ahí empecé a oír canciones de ellos. De repente vi que, por ejemplo, Last Waltz de Engelbert Humperdinck era versión de Le Dernier Vals de Mireille Mathieu. Entonces dije, vamos a oírla en francés, y te va arrastrando un poco a todo, ¿no? Todo es como un árbol que es la música, y cada rama tiene un género y un idioma diferente, y todo es apasionante, porque en realidad hay géneros, dentro de todo género hay bueno y malo, no todo es malo, no todo es bueno. Exactamente. De ahí la importancia de que continúes con las crónicas. Mi querido Marco Rodríguez está en otras actividades allá en Canal 22, y hacía con nosotros un programa de rock. A ver si encuentras algo por ahí, mi querido Jaguar, sin poner la música. Por ahí está la producción, y de verdad que era un disfrute cada vez que hacía programa, ¿no? Porque nos traía fechas y anécdotas, y eso nutre mucho al público, ¿no? Sí. Ya no es solo el tema y la interpretación, sino la historia que había en esa interpretación. Por ejemplo, de Roberto Carlos, de la Carcachita, que él andaba, no sé, pero que andaba peleándole un amor a Fittipaldi, ¿no? Sí. Una cosa así que dices, caray, ¿no? Y entonces o los haces más grandes o los acercas a la tierra, ¿no? Sí. Y dice uno, Así bueno, es. pues yo también puedo hacer todo esto. Entonces, de esa manera es como diversificaste con los idiomas. Así empecé. Que realmente, o sea, mi primer influencia, llamémoslo como showman, podríamos decirlo, es Enrique Guzmán. Como estaba tan de cerca de él, al principio lo que hacía era prácticamente una copia de lo que él hacía. Sí. Obviamente con el tiempo pues empiezas a crear el propio concepto que tú quieres y todo esto. Pero yo no puedo negar que Enrique Guzmán es la influencia musical más grande que tengo. Yo creo que esa música de los 60s, 70s y 80s difícilmente se pierde, porque respetamos los estilos, respetamos todo lo que hay, pero no tienen esa permanencia, ¿no? Si escuchamos Enrique Guzmán, César Costa, Angélica María, o sea, inmediatamente lo recordamos o se nos pega, ¿no? Y luego ya Elvis Presley, Doors, Creedence. Como que forma parte de la memoria colectiva de toda ya no diría de toda la generación, de una generación, más bien de la sociedad en sí. Porque si se lo pones a las generaciones nuevas, no lo van a tener tan pegado como uno, pero no lo dejan. Así es. ¿No? Entonces, todo eso forma parte de la cultura. Ahora, esta pregunta que quería que no se me fuera. Aquellos jóvenes talentos que hablamos hace rato, encuentran espacio contigo para dirección, producción. Es bien curioso y creo que es la primera vez que me lo preguntan y qué bueno, porque es una pregunta que siempre quería que me hicieran. Sí. Cumplí 33 años y me encanta mi edad, pero en realidad durante mucho tiempo uno nunca espera o nunca te das cuenta en qué momento hay una generación nueva detrás de ti. Sí. Nunca te das cuenta, un día de repente están. Cuando yo cumplí 28 años, empecé a ver que había una generación de jóvenes 10 años más chicos, yo tenía 28 y ellos 18, con una sed de aprendizaje que obviamente yo ya no tenía, porque yo ya lo había hecho 10 años antes. Uno, después de 10 años, ya navega con cierta seguridad en lo que hace, ¿no? Con un aplomo de un conocimiento ya bien definido, y ellos no. Y entonces empiezan a buscar, y te empiezan a ver como referencia y te buscan. Y entonces, sin que tú lo quieras, acabas siendo maestro de ellos. Incluso te hablan de usted, o te dicen, o te llegan a decir maestro, y se siente muy padre, y me encanta. Si bien no ha sido tanto a nivel como intérprete, sí ha sido como historiador musical, bastante. Hoy en día hay mucha gente que me sigue y me pregunta, sobre todo por lo de Jorge Negrete. Soy el principal difusor del legado de Jorge Negrete. Mi madrina, la señora Diana Negrete, me comisionó esta parte. Y entonces la figura de Jorge Negrete se acerca mucho a jóvenes. A mí me impactó mucho de repente ver
niñas quinceañeras de 14, 15 años que alucinan a Jorge Negrete. Nunca... Sí. Bueno, hay gente que piensa que no ha fallecido Pedro Infante, ¿no? Ajá, por ejemplo, ¿no? Y entonces todos estos jovencitos de repente se me acercan y, oye, ¿qué opinas de esto? O platícame de esto, o quiero saber de esto. Y te va acercando, y sí, yo siempre que me preguntan o siempre que necesitan algo, yo soy el principal promotor de su apetito de conocimiento y de su crecimiento en bagaje cultural, porque al final del día creo que lo que nos da la experiencia es la oportunidad de poder transmitir lo que tú ya sabes a gente más nueva. Entonces sí me encanta, es algo muy bonito. Ponme el promo al frente, por favor, mi querido Jaguar. En cuanto al sello musical, quienes quieran grabar o tienes estudio. Sí, tenemos un estudio de voces que es de cantantes que se llama Abga Studios. Ya tenemos 10 años, gracias a Dios. Y básicamente hacemos comerciales, básicamente es comerciales, pero la gente también que quisiera grabar puede grabar, no hay ningún problema. Hemos hecho algunas cosillas para algunas personas, pero bueno, básicamente pues es mi sello donde... Yo creo que en determinado momento, como dices, esa pregunta quería que me la preguntaran y no me la habían hecho, se van dando situaciones, por ejemplo, llegan aquí ya algunos chicos que si les podemos hacer videos promocionales o material. Y bueno, pues no somos una casa especializada, pero sí hay quienes lo están haciendo. Y por lo pronto lo que a mí me queda, por ejemplo aquí para que se disfrute la entrevista, ya que los escuché, a lo mejor nos vamos a un corte comercial, le digo, ¿sabes qué? O sea, traes todo el entusiasmo, por la guitarra, pianito, tu voz muy clara y sin soltarla todo. Porque pues internet es internet y todavía no se controla eso, ¿no? Incluso ahí están hasta las cableras, ¿no? Que se van al comercial y entra el comercial con todo el volumen y entra la película y entra con un volumen bajo y ahí estás batallando. Claro. Entonces llega la parte en la que estás dando una cierta asesoría a estos nuevos talentos. Como sello musical, se te acercan, te quedas con la intención de decirle, oye, mijo, a ver, súbele, bájale, imprímele tu sello. Mira, depende mucho. Los cantantes específicamente, como son jóvenes, normalmente sí se dejan guiar. Sí. O sea, sí es arcilla fácil de moldear de alguna forma, porque a lo mejor sí llevan mucha hambre y como que se desbocan, pero sí se saben dirigir, entonces no hay tanto problema. ¿Dónde tengo más problema y dónde me fastidian a veces un poco? Los que están interesados en el desarrollo o la remasterización o restauración de audios antiguos, que se ha dado mucho. Al menos yo jamás recuerdo haber oído en todos mis años de formación musical que me hablaran de un especialista en el tenor Malpica, que es un tenor de 1904, 1902, o que me dijeran, a mí me gusta los pioneros del sonido grabado, pero de música de corrido, que era Montalvo y Berlanga, ¿no? O sea, son materiales tan escasos, tan antiguos y que suenan tan horrible además, porque son materiales que tienen más de 120 años grabados o 120. Obviamente necesita un tratamiento especial, son grabaciones que se manejan con mucho cuidado, que la inteligencia artificial evidentemente todavía no está en la capacidad tecnológica de hacerlo, que todavía se requiere curiosamente hacerlo a la manera tradicional, a la manera análoga. O sea, es bien curioso como lo más antiguo requiere incluso un tratamiento mucho más tradicional. Sí. Y a veces al joven eso le cuesta trabajo. El joven quiere innovar y cree que la computadora lo hace todo, que el algoritmo en automático te va a transportar una melodía de 1905 al 2024 sin problema. Y ellos siempre son más complicados. Creo que es más complicado aquel que quiere dedicarse a la producción de audio como tal que el cantante. El cantante siempre es más sencillo. ¿Haces audiciones privadas? No, en realidad no. En realidad el sello lo creé para mí mismo. Eran mis propias producciones. Posteriormente, cuando comenzó lo de Jorge Negrete, para sacar el material de Jorge, sí, bajo un remasterizaje especial, que la gente lo pueda accesar a su material en la mejor calidad disponible de audio y video. Evidentemente, la gente que veía los videos de Jorge veían ahí el logo de Abga Studios y entonces me mandaban mensaje, oye, ¿grabas o haces esto? Entonces, ahí empecé a producir a otro tipo de personas, pero no era la idea.
Entonces, cuando la gente se me acerca y quiere una producción, sin problema, se les graba y está perfecto. Pero nunca lo vi como una casa productora, o sea, como que fue... Empezó por gusto. Exactamente. Déjame decirte que precisamente mi mamá puso a Jorge por el artista Jorge Negrete, y ya alguna vez nos entrevistó a su hijo, sus nietos, Rafael y Lorenzo. Rafael y Lorenzo, que no están al 100%, que heredan pues este gran talento, pero que a veces pues es que yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Entonces lo extraño, tiene en aquella ocasión ahí nos regaló un CD, tiene muy buenas interpretaciones, pero no es algo que estén al 100%, a veces no se llega a todo ello, pero siguen siendo referentes de estos grandes personajes, ¿no? Pues mira, yo sinceramente, me entrevistaron en Proceso ahora en diciembre, que cumplió 70 años de fallecido Jorge, sí. Y decía yo que quizá la figura de Jorge Negrete hoy en día está, podríamos decir que un poco olvidada en cuanto a que la gente no ubica tanto sus películas, no ubica tanto sus canciones, pero él como imagen sigue muy vigente. A lo mejor no sabes ni qué canta, ni has visto sus películas, pero la imagen ahí está. El charro, cantor por antonomasia, y eso, al final del día, es un sello de identidad para México. Yo creo que le pasó como a Campos más bien a Adolfo Ríos con Campos en la selección, ¿no? O sea, son de la misma generación, pero... y Campos pues nunca soltó la portería por ese talento natural que tiene, que también mi querido Ríos, pero queda así. Pero sin embargo, Jorge Negrete sí era estudiado, barítono. Es que cuando lees la vida de Jorge es apasionante. O sea, yo no... Y esto es certificado, no es que yo me lo saque de la manga. Es el único artista tal cual por el que la bandera del Zócalo ha ondeado a media asta. No ha habido otro. No, o sea, porque aparte muere siendo secretario general de la ANDA y además lo acaban de condecorar como veterano de guerra en Palacio Nacional. Entonces es de las pocas figuras que tenían no solo un poder por la fama, sino también era un cantante con poder político. Sí. Entonces... No, y sí hay grandes temas que son inolvidables por los días 15 de septiembre, ¿no? El charro mexicano y que me entierren. México lindo y querido, todo yo soy esto. eso es claro. Sí, por eso te digo, es muy importante lo que estás haciendo, eres una persona muy, muy joven, ya para tener todo este bagaje, de haber convivido con el maestro Almeida, entre todos los que has comentado, pero digo, tenía un sabor para la crónica. Era un hombre muy simpático, que además realmente las pláticas le fluían poco a poco, no en Fonoteca me acuerdo que de repente era, vas a hablar de la radionovela de Viene Martín Corona, ¿no? Y el maestro Almeida nada más revisaba qué fragmentos iba a publicar, pero o sea, se iba como hilo de media, ni siquiera lo preparaba. O sea, de repente, es más, a veces se salió un poco incluso de la línea, pero porque le salía muy natural, no tenía esa necesidad como de ser a lo mejor tan cuadrado en cuanto a su proyección de un tema, pero lo hacía espléndidamente y le aprendí muchísimo. Sí, no, eran unas tardes magníficas o noches en cuanto estaba su programa, que cómo disfrutaba uno. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita Abraham en el futuro, en el presente y para el futuro? Acabo de lanzar el 8 de junio mi último extended play que se llama Mademoiselle, donde tuve la oportunidad de trabajar canciones muy bonitas de Hervé Villard, de Sandro, una canción muy bonita que se llama Con tanto amor, donde hicimos arreglos de toque medieval. Otra canción de Sandro, de hecho, que se llama Te Propongo, donde se usaron los arreglos con los que el Vivi Hernández la montaba en el Señorial. Tengo la fortuna de conocer a su director artístico, Ismael Guerra, el abuelo, y me dijo, ahí te va. Y entonces, ese es el extended play que ahorita estamos pues en promoción de alguna forma. Tengo el canal de YouTube que siempre le estamos metiendo videos nuevos, que en realidad es mucha música todo el tiempo, pero son como los lanzamientos oficiales y los lanzamientos no oficiales, que es nada más por el gusto de cantarlos. Cápsulas de repente también que hacemos hablando justamente de Guti Cárdenas, de Tito Guizar, de lo que la gente pida, y constantemente estamos muy activos, siempre en cuestión de la música en todas sus variantes. Pero ¿qué viene para mí?
seguir trabajando. En realidad no es tanto como que me ponga una meta de voy a lograr esto, quiero esto, simplemente disfruto lo que hago. Eso sí, planeo como todos uno o dos álbumes cada cierto tiempo, cada año de preferencia, pero nada más. Yo creo que no sé si sea correcto decirlo, pero para mí la estabilidad emocional y la felicidad como tal radica en disfrutar lo que hago, porque aparte no me presiono, realmente es como, si quiero lo hago. Es tu día a día. Sí. Ese mensaje es muy, muy importante. Esteban Mayo, no sé si lo recuerdas. Sí, claro. Tuvimos oportunidad de hacer programas con él, de grabar en su casa, y realmente la ocupación de conducción que tenía yo no me permitía estar en contacto todo el tiempo con él. De repente ya en conjunto nos íbamos a tomar un café con otras personalidades o gente de la grabación, y tuve la oportunidad de preguntarle, porque lo veía muy exitoso con sus programas. Estaba en el periódico, tenía una empresa de alimentos y por ahí algunas otras cuestiones, también de inmobiliarias. Una anécdota, que llegamos a grabar con él y a las 2 de la tarde salió su mamá ya de 90 años, él ya casi de 80, 96, 97 años tenía su mamá, que lo había tenido muy, muy jovencita, y le dijo, muchacho, ¿ya les diste de comer? O sea, siempre seremos pequeños para nuestros hijos, para nuestros padres, perdón, sin importar la edad que tengamos. Y entonces yo le decía, maestro, pero pues ¿a qué horas se levanta usted a trabajar? Dice, es que yo no conozco el trabajo. O sea, para mí no hay, no tiene relevancia si es sábado o domingo. Simplemente tengo cosas que hacer, las hago y las disfruto. Y él en su persona, fuera de cámara, de micrófono, muy sencillo, muy tranquilo, muy respetuoso, estable. Y entonces, para quienes buscan el éxito, es el disfrutar el día a día, el momento, ser responsable y fijarse metas y objetivos, ¿no? Fíjate que dices algo muy importante. Cuando mencionas el metas y objetivos, creo que el objetivo de todos siempre es aprender. O sea, no voy a decir necesariamente que mejorar, porque a veces no mejoras, pero sí aprender, porque entre más aprendas, mayores herramientas tienes. O sea, y lo digo porque, por ejemplo, de repente me ha pasado que por etapas, de repente ya no me siento tan cercano al rock and roll, por ejemplo, y entonces no es obviamente que lo encierre o que lo haga a un lado por completo, pero lo descuidas a lo mejor un poco en la medida que a lo mejor te centras más en estudiar el catálogo de, no sé, Nino Bravo, de Rafael o qué sé yo, ¿no? Entonces cuando vuelves a retomar el rock and roll, como estuviste mucho tiempo a lo mejor sin proyectarlo tanto, es otra vez volver a aprender. Pero es eso, es siempre estar constantemente aprendiendo y estudiando, hacerte más hábil en tus capacidades. Eso creo que no se debe perder nunca. Creo que en el momento en el que dejas de tener esta hambre de conocimiento, o algunos de proyectos, porque puede ser ambas, como que se le empieza a perder un poco el sentido a la vida. Creo que la parte padre es esa, ¿no? El mantenerte siempre como con algo en mente. Sí, y buscar, porque a veces pensamos que el reloj es de Luis Miguel, ¿no? Y atrás de ella, o sea, hay una gran historia de todos esos artistas, de Guti Cárdenas, todos esos que comentábamos, Jorge Negrete, Pedro Infante. Fue una época de oro para México en el desarrollo económico, social, sí, siempre con estigmas de pobreza, pero precisamente por la región tan vasta que es México y por lugares de tan difícil acceso, ¿no? Pero es una época en la que nos muestra mucho de la historia moderna de México y que nos debe de llevar a seguir adelante, y que los jóvenes de hoy conozcan sus raíces y conozcan que todavía hay mucho por hacer en México en todos los sectores, ¿no? Y mira, específicamente en el área de la música, ¿no? Que los jóvenes entiendan que estar o dedicarte a la artisteada, llamémoslo, no quiere decir que no sea porque no sirvas para la escuela. O sea, necesita la misma cantidad de dedicación que si fueras
doctor, arquitecta o Sí. algo lo que sea. Y la gente piensa que no es así, y no, al contrario. Y no es solo cantar, tienes que aprender también, hoy en día te lo exige la propia industria. Aprende un poco de producción, aprende un poco de mezcla, un poco de tus propios derechos de ejecutante, de editorial, de intérprete, distribución. Aprende cómo se monta un show, pero no montarlo de una canción y otra, sino montarlo de que es un montaje. Así es. Tienen que empaparse de todo esto y conocer incluso a toda la competencia que tienen a un lado también. Claro. Porque nunca, o sea, no te puedes comparar contigo mismo, siempre tienes que tener a alguien a un lado para decir, él es bueno, les voy a agarrar esto de él y esto de acá. Hablaba con Yoshi hace unos minutos, Yoshi Divine, términos urbanos, música urbana, y que obviamente debido a la situación que vivimos, pues a veces se descontrolan los jóvenes, pero pues no podríamos estar censurando al Trisol, y digo, todos sabemos quién es Trisol, el Molotov, ¿no? Sí. Pero los jóvenes talentos, que ya desde su casa, ya tienen ritmo, ya tienen una entonación, son las letras como son, porque si estás viviendo en San Bartolo o en Iztapalapa, pues las 200 cuadras que te rodean son bravas, ¿no? Sí. Entonces, con todo esto que estamos platicando, decirles a los jóvenes, o sea, el mundo no son 200 cuadras, o sea, el mundo es mucho más amplio, y ese talento siempre enfocarlo, a lo mejor con las letras duras y crueles y ácidas, pero sí enfocarlo siempre a lo positivo, ¿no? Que de hecho, mira, es bien curioso, pero normalmente todos los rebeldes originales, me refiero a los 60, a cualquier cantante contestatario, conforme pasa el tiempo, no sé si por la madurez o por la edad, su mensaje también va cambiando. Y muchos de ellos se llegan a avergonzar incluso de sus primeras canciones, porque con la edad tu pensamiento a lo mejor ya no es... El joven tiene la magia de que es rebelde y pelea por lo que cree, por sus convicciones, pero no tiene el sostén de conocimiento para fundamentarlo. No siempre, obviamente, hay ocasiones donde sí, pero por lo general el joven es más bien impulsivo, es intrépido, lo que él siente es lo que va a transmitir. Con los años no, con los años todos ellos que eran como a lo mejor muy contestatarios, se convierten en intérpretes mucho más tranquilos y con letras mucho más suaves, a lo mejor sí con crítica al sistema, pero ya de una manera mucho más fundamentada, ¿no? Es como, por ejemplo, en Café Tacuba, cuando cantaba Ingrata, no me digas que me quieres, y ahora lo ven políticamente incorrecto y ya no la cantan. Digo, no estoy muy de acuerdo con eso, pero... No estoy completamente de acuerdo, pero te voy a decir por qué. Porque finalmente, modas y modismos. No era la intención de la canción tampoco ofender ni incitar a nadie. Era, ¿no? Como estaba es en como esa época. Mi querido Vicente Fox, que quitaron al Memín Pingüín, digo, yo soy el negro de la casa, y no pasa nada, ¿no? Pero de Bimbo, pero se manejan las cosas políticamente. Por eso siempre en Expresión Total estamos a favor de la cultura y el conocimiento, para que la censura sea verdaderamente por situaciones que estén incitando al odio. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto al odio y a todos sus sinónimos de violencia, ¿no? Entonces, eso es muy distinto. Y entonces, tú lo acabas de decir, quienes están al frente, pues tienen que conocer un poquito de administración, de derechos de autor, de luces, de sonido, de producción, y también del momento político, porque si no, estaríamos votando de facto para que se censure el internet, se censure esto, se censure el otro, que por lo menos aquí en México murieron 10 millones de personas en la revolución, precisamente buscando la libertad y el tener las instituciones, que buenas o malas, pero finalmente eran instituciones que se tienen que seguir perfeccionando todos los días, pero la censura siempre lleva al mercado negro. Fíjate que normalmente los que están interesados en cine, sobre todo, casi siempre empiezan por preguntarte algún mito, alguna leyenda urbana, ¿no? Por ejemplo, Pedro Infante sí se murió o no se murió, supongamos. Dicen, no, sí se murió, ¿por qué? Y les empiezas a explicar, pero por ejemplo,
para decirles que el por qué tomó una avioneta, tienes que explicarle, bueno, es que antes existía el delito de bigamia, hoy en día no existe, pero antes era un delito y antes sí generaba una orden de aprehensión, ahora no. Entonces te va llevando un poquito incluso a tener forzosamente que conocer la historia tal cual del país. Entonces no puedes estudiar únicamente a la persona, tienes que estudiar todo lo que lo rodea, histórica y socialmente. O sea, todo va de la mano y todo es un aprendizaje. Y creo que lo que hace falta es lo que dices, ¿no? El tener esta preparación más compleja, ¿no? El entender que no es nada más lo que te gusta o lo que quieres hacer, sino todo lo que tiene que englobar. Y entender que lo que te gusta y lo que quieres hacer es personal. Yo no puedo obligar a que alguien coma crema cuando no le gusta la crema, ¿no? Yo le pongo mantequilla. Entonces la cultura y el conocimiento es fundamental para tener una sociedad bien desarrollada. Hablando de los mitos, ¿tenía un pie más corto Pedro Infante o no? Mira, dicen que tenían principios de poliomielitis, pero vamos a ser realistas, por eso digo que me encanta la historia. Cuando tú analizas, en realidad no había principios, o tenías polio o no tenías polio. Sí. Es un hombre que nació a eso voy, él nació en 1917, si le dio la polio a los 2-3 años, era 1919-1920, le hubiera dado, no hubiera caminado, punto. O sea, no hubo medio le dio, medio no le dio. E incluso ya cuando te queda la pregunta en la cabeza, hay películas en las que renguea. Y hay películas en las que no se nota absolutamente nada. Y por ejemplo, el pantalón va hasta la orilla de la tapa del zapato, ¿no? Sí, Cosas de ese tipo. En realidad era simplemente una característica corporal de él, nada más. O sea, como tal, ¿no? Todos tenemos. Marilyn Monroe tenía 6 dedos en el pie. ¿Qué crees? No, nunca he encontrado libros que dicen que sí, libros que dicen que no, pero ahí nunca he encontrado una respuesta satisfactoria. Y estás en la foto. Y... Eso no, sí. ¿No? Entonces, pues todo esto nos lleva siempre a cuestionarnos y que las cuestiones nos lleven a saber si vamos por un camino que nos va a favorecer o simplemente estamos tomando un camino bueno o malo, pero lo estamos haciendo con conciencia. Y eso ya pues implica la responsabilidad que indica lo que cada uno esté haciendo. Mi querido Abraham, quedan muchas cosas por platicar contigo. Esta es tu casa. Muchísimas gracias a mi querido Rafa Tavera, que nos prodigó estas grandes entrevistas y que disfrutes mucho del reconocimiento aquí en las tertulias. Y ahí estaremos un ratito también con ustedes. Pero en verdad, gracias y agradecido por mi querido Jorge. Todo esto que nos has permitido conocer. Y pues obviamente te encontramos en las redes sociales, en tus canales de YouTube, sin problema. Ahí estamos, en todos Abraham Morales, así. Pones Abraham Morales y toda la primera página de Google es mía. Muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias al público que nos escucha. Recuerde que transmitimos las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de nuestro streaming en www.expresiontotaltv.com y en las redes sociales, ahí nos encuentra. Pásela bien, hasta la próxima.